En el Antiguo Testamento había una ley en la cual Dios les mandaba a los israelitas construir ciudades de refugio. ¿Y qué era una ciudad de refugio? Era una ciudad en la cual aquella persona que mataba a alguien por accidente tenía que ir a la ciudad de refugio antes que el vengador lo atrape. Es decir, si estabas trabajando en un accidente laboral o doméstico, matabas sin intención a alguien, el vengador del muerto, porque estaba la pena de muerte, es decir, que el vengador, el familiar próximo a esa persona que moría, podía matar al homicida sin culpa, entonces ese vengador podía ajusticiar el homicidio que sin intención hiciste. De manera que para eso existía la ciudad de refugio, en donde aquella persona que mataba sin intención podía ir a refugiarse rápidamente antes que el vengador te atrape. El sacerdote que estaba en la ciudad de refugio te recibía y estabas ahí, a salvo. Ahora, lo interesante es que si la persona te veía fuera de la ciudad de refugio, podía matarte sin culpa. Pero mientras estabas en la ciudad de refugio, estabas, valga la redundancia, al refugio en esa ciudad. ¿Hasta qué tiempo un homicida sin intención podía estar en esa ciudad? Bueno, el texto bíblico de Números lo dice. Números 35, versículo 28. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Mientras el sacerdote viva, vas a estar seguro. Si el sacerdote muere, tenés que volver. Lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que es la obra del Señor Jesucristo. Vieron que nosotros, por ejemplo, si yo pusiera acá una cruz de madera y le ponemos una luz de frente, la sombra va a quedar atrás y ese es el Antiguo Testamento. Estas leyes funcionan como sombras. Nosotros analizamos la sombra, pero analizamos la sombra teniendo la bendición de tener el objeto principal en nosotros, que es el perdón de nuestro Señor Jesucristo. El texto que acabamos de leer es parte de esa sombra que nos habla de la obra perfecta y completa que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, vamos al libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos, en el capítulo 7. Está hablando acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Y escucha lo que viene ahora. Sino según el poder de una vida, ¿cómo dice? Indestructible. Nuestro Señor Jesucristo tiene una vida indestructible. Nuestro sacerdote no muere. De manera que toda aquella persona que vaya a acudir al refugio del Señor Jesucristo puede vivir para siempre bajo su perdón, porque Jesucristo no muere más. Tiene una vida indestructible. ¿Recordás que en el texto de Números decía que cuando el sacerdote muriera, este que se fue a refugiar a la ciudad tenía que salir? Y yo maté mi obediencia, maté la verdad, maté la pureza,
¿Cuántas cosas he matado? ¿Con intención o sin intención? El Señor lo reguló diciendo que lo hice no sabiendo lo que hacía. Entré a la ciudad de refugio, me refugio en Él. El Señor me recibe con su perdón. Señor, he pecado. Mis manos están manchadas de sangre. Señor, he traicionado todo lo que había que traicionar, lo traicioné. Y el Señor me recibe. Y Él me dice, quédate tranquilo. Yo no muero más. El perdón que tenés es eterno. ¿Sabías que tu perdón está directamente relacionado a la vida del Señor Jesucristo? De manera, queridos hermanos, que es imposible que una persona hoy pierda la salvación. Grabátelo para siempre. Es imposible perder la salvación, porque es imposible que Jesús vuelva a morir. Tu perdón está centrado y clavado a la vida del Señor Jesucristo. Y puesto que el Señor Jesucristo ya no muere, tenemos un Jesucristo vivo, nuestro perdón es eterno. Nuestro sacerdote no muere más. Nuestro perdón es eterno. Y gloria a Dios por eso. Es por eso que nos podemos gozar en cantar que el Señor Jesucristo ha resucitado. Su vida indestructible asegura mi perdón eterno. Lo quieras o no, lo aceptes o no, es así. Ahora, hay un punto más. Si mi sacerdote no muere, entonces tengo perdón eterno. Pero también si mi sacerdote no muere, entonces mi enemigo no me puede tocar. Porque el que fue a la ciudad de refugio, el sacerdote te recibió, te perdonó y dice, ahora estás a salvo. Pero el enemigo quedó afuera. Ya no puede entrar. Porque el sacerdote te está cuidando. Y como tu sacerdote no muere, dice 1 Juan 5:18, que el maligno, ¿qué pasa? No nos toca. Literalmente, 1 Juan 5:18 dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Satanás no puede tocarte. Yo sí puedo tocarlo. Satanás no puede hacer eso. Las personas nos tocan a nosotros. El otro día me tiraron un ladrillazo. Y me pegaron. Pero Satanás no puede tocarme. Mi lucha no es contra sangre y carne. Nunca Satanás podrá avanzar 1 centímetro sin el permiso de Cristo el Señor. El Señor Jesucristo te guarda. El maligno no puede tocarte. Cuando venís de la facultad, cuando vas al trabajo, estás al resguardo de un sacerdote que no muere. Te ha perdonado eternamente y te guarda constantemente. El maligno no te toca. Pero escucha, si es cierto que el sacerdote no muere, entonces mi perdón es eterno, mi protección es constante, pero también imagínate esto. Vos sos el homicida que mataste sin querer, sin intención a otro, te fuiste a refugiar, el enemigo tuyo quedó afuera y ahora entraste a la ciudad. ¿Qué haces dentro de la ciudad? Imagínate este episodio. Entraste a la ciudad, el sacerdote te perdonó, te protege. ¿Y qué haces adentro de la ciudad? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Cómo te vas a sustentar? Si toda tu vida estaba fuera de la muralla. El sacerdote iba a hacer provisión para vos. A tal punto que no ibas a necesitar nada fuera de la ciudad de refugio. De otra forma, nosotros también. El Señor Jesucristo
cuando vamos a Él, no solo nos da el perdón, no solo nos da su protección constante, sino que nos da una provisión abundante y constante también. Cuando el Señor lo seguían multitudes, dicen los discípulos, Señor, despedí la multitud porque ya hace varios tiempos que nos están siguiendo. Y el Señor les dice, no tienen necesidad de irse. ¿Quién puede tener una necesidad de irse cuando está en presencia de Cristo el Señor? No tenemos necesidad de irnos. Querido amigo, no hay necesidad de volver a tu antigua vida cuando estás en la presencia de Cristo el Señor. No hay necesidad de regresar al pecado si hemos ya encontrado la salvación y el perdón en Cristo el Señor. Lo tenemos absolutamente todo. Cuando nosotros somos ovejas del Señor, podemos llamar al Señor nuestro pastor y Él nada nos va a hacer faltar. Dice la Biblia en Romanos 8:32 que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es decir, aquel que te abrió la puerta del perdón es el mismo que la cierra para protegerte, pero es el mismo después que te acompaña en todo el trayecto de tu vida, sustentando tus pasos y tu vida constantemente. Tenés perdón en Cristo Jesús, tenés protección en Cristo Jesús y tenés provisión en Cristo Jesús. Y todo esto es por siempre, porque tu sacerdote no muere. Fue herido, pero resucitó. Y hoy está entre nosotros. Es aquel que puede perdonar al más vil pecador. Es aquel que nos protege y nos acompaña todo el tiempo en nuestra vida. Queridos hermanos, qué bendición es tener a un Cristo viviente. Si no tuviera Cristo viviente, tendríamos que hacer la cena en una tumba, en un sepulcro. Pero hoy lo podemos hacer acá, porque Cristo está entre nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él ha resucitado. Tenemos perdón eterno, protección constante y provisión abundante. Todo porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y de eso se trata la cena, de celebrar el triunfo del Señor Jesucristo a nuestro favor. Señor, gracias te damos, porque tú, Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ya no muere. Tiene el poder de una vida indestructible. Vive para interceder constantemente por nosotros. Oh Señor, ¿qué nos faltará teniéndote a ti, un sacerdote vivo? Gracias por ese perdón eterno. Gracias por esa protección constante que tú nos das. Y gracias por esa provisión abundante, aún en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Señor. Todo esto lo recordamos al hacer memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. A ti te alabamos y te adoramos. Recibe la alabanza de tu pueblo reunido hoy. En el nombre de Jesús. Amén.